Como ustedes saben, los refranes son muy sabios. Por ejemplo, hay uno que dice que hay gente que nace con estrella y otros estrellados. Hay gente que nace en la opulencia, hay gente que nace en la más absoluta necesidad y hay gente que nace en la necesidad. Yo creo que todos estamos metidos en alguno de estos refranes. Hoy tenemos la suerte de contar con un personaje que nació desde la humildad y que gracias a su esfuerzo ha conseguido ser hoy en día lo que es, nada más y nada menos que superintendente de la policía local de Badajoz. Es esa gente a la que podríamos denominar perfectamente como imprescindible. Con él charlamos hoy, aquí en Sin Indirectas, en badajozdirecto.com, desde el restaurante El Cortijo, que como bien saben todos ustedes, está en la avenida Manuel Saavedra Martínez número 6, junto al seminario. A mí tan solo me queda decirles que sigan con nosotros, que no se nos vayan y que disfruten de estos minutos de televisión a través de internet y a través de badajozdirecto.com. Les decía hace algunos instantes que hay personas que parten de cero y que posiblemente sean las imprescindibles para que tengamos un mundo mejor o una vida mejor, esta vida loca que tenemos. Les decía anteriormente también que hoy nuestro invitado es el superintendente de la policía local, Juan José Venero Garrido, Gregorio, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros aquí para charlar y para disfrutar de eso que podemos denominar el placer de los dioses, que es una buena gastronomía. Juan José, bienvenido. Muy buenas noches, gracias, Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Tengo que decir que han sido todo facilidades para que pueda estar con nosotros, al margen del muchísimo trabajo que conlleva pues dirigir un cuerpo como el de la policía local en una ciudad ya importante como es Badajoz. Que superamos ya los 150.000 habitantes. 250, sí. 150.000, creo que el censo estaba ya, el último censo estadístico, 152.000. Sí, muchísima más. Y luego gente. La población flotante, que en una ciudad de servicios y también con universidad, pues centros oficiales, aumenta mucho en la población censada con la población flotante. Bueno, por si ustedes no se están dando cuenta, hoy viene vestido de paisano. Habitualmente lo vemos de uniforme. Hoy lo vemos de normal. Lo vemos de normal. Decía anteriormente que Juan José es una de esas personas que ha partido de cero. Y además, les voy a decir una cosa, se siente muy orgulloso. Porque por supuesto, tú partiste lo que se dice de auténtico cero. Sí, porque ya lo manifesté yo cuando una de las primeras entrevistas que me hicieron los medios, que mis padres eran familia humilde, bueno, eran el pastor de ovejas en finca. En aquella época se les llamaba señoritos, el tratamiento que se tenía hacia ellos. Señorito o amo, ¿no? O amo también se le decía. También. Y cuando pudieron reunir un poco de dinero, que curiosamente fue porque vendió las pocas ovejas que tenía, que con los ahorros había conseguido, como se dice vulgarmente, se echa la manta a la cabeza. Tendría yo 7 años, y con los ahorros que consiguió a la venta de ovejas, ¿dónde se pudo comprar una vivienda? En un barrio marginal de aquella época, ¿no? Un barrio de la periferia como era el Gurugú. Estamos hablando del Gurugú de hace 40 años, que es donde se podía adquirir, una vivienda a bajo coste con el que tenía. Y luego, con 7 años, llegar a ese barrio, pues es como o sacas las uñas o es que estás perdido en una jungla donde, ya digo, los primeros meses pues se pasan mal, ¿no? Se pasan mal, recién llegado allí y demás, ¿no? Pero bueno, luego sacas las uñas y consigues adaptarte. Y dice, aquí hay que ser fuerte porque si no te comen el terreno. En aquellos momentos, lo que nos estás contando,
tú estabas prácticamente predestinado a ser un trabajador, llamémosle, normal, de clase, si me permites la expresión, media-baja. Sí, sí, sí. Además, Estabas predestinado, ¿no? además que, aunque luego suele ser la salida fácil o el argumento fácil, personas con las que fueron mis amigos o con las que yo fui al colegio, allí en la zona esa de Gurugú, de 800, de la Luneta, pues luego, una vez yo tomé posesión de mi profesión, he tenido que detener y enviar a prisión a delincuentes que se criaron conmigo. Y con aquel argumento, claro, es que el haberse criado en ese entorno, de por sí ya marginal y conflictivo, pues parece que estás abocado a eso, y no es cierto porque la prueba soy yo y otros amigos que tengo. Por ejemplo, el segundo letrado del ayuntamiento es también criado conmigo en el colegio, hemos compartido colegio, primaria y luego en formación profesional, o sea que... Pero yo creo que tú lo tenías realmente claro desde el principio, tú querías ser algo más. En principio, dice, cuando de pequeño empiezas a preguntarte, ¿qué profesión te gusta? A mí me gustaba ser camionero. No me digas. Camionero por eso, por aquello de que ibas a conocer, que te gusta viajar, conocer ciudades diferentes, pero mira por dónde luego al final relación con camionero tiene, ¿no? La policía, ¿no? Sí, sí. Pero era lo que... cuando eres pequeño, que ves, alguien quiere ser futbolista, alguien quiere ser mecánico, pues yo quería ser camionero. Y fue curioso el por qué fui policía. Porque yo, los estudios que yo hice, una vez terminado la EGB, yo hice formación profesional y tuve el título de técnico especialista en electrónica de telecomunicaciones, en el Politécnico de San José. Y entonces yo iba pues buscando algún trabajo relacionado con eso. Pero fue quien hoy es mi mujer, fue quien se interesó porque salieron las oposiciones de policía local, y ella fue la que buscó la información, y entonces yo también tomé interés y al final me lo tomé lógicamente en serio y conseguí la plaza. Sí, pero eso te costó trabajo, porque tú hiciste cursos de mecanografía, de auxiliar, rama electrónica, como has dicho. Bueno, tienes un currículum amplísimo, aunque parezca mentira, hasta que llega un momento en el que dices, yo aquí no me quedo, y accedes a través de la UNED a la universidad. Sí. Y haces Derecho. Es cierto. Bueno, dice, hablando del currículum, dice, cuando terminaba... Bueno, yo estaba compaginando estudios para costearme los estudios, porque la familia es humilde, incluso aunque tenían las becas de aquella época, pues yo cada vez que tenía tiempo libre sacaba mis ahorrillos, ¿dónde? Trabajando en el campo, que es lo que siempre había hecho, ¿no? Si era la época del algodón, a coger algodón. Si era la época de que había habas, a coger patata, a coger tomate, a coger pera, lo que hubiese, con tal de conseguir ahorros para eso, para cuando estuvieras estudiando, pues tener un poquito de una ochita, ¿no?, para tus gastos. Y después de terminar los estudios de EGB, hice la formación profesional. Inmediatamente esos estudios me valieron para hacer un servicio militar especial en la Escuela de Cuatro Vientos, en Madrid, hace 3 meses allí en una escuela, y consigue, por la titulación técnica, una especialidad que ya desapareció, se llamaban Instrucción Técnica Especial, y eso me permitió ir a la base aérea de Talavera. Y terminados los estudios, estuve trabajando en una librería, y fue cuando, bueno, me interesé a través de mi mujer por lo de policía y aprobé policía. Y luego, dentro de la policía, pues claro, el tiempo libre hay que ocuparlo también, ¿no? Y hay que ocuparlo formándose. Y yo iba a hacer criminología. Los estudios de criminología, que entonces todavía no estaban... Había dudas en cuanto a la homologación o la equiparación con una diplomatura, pero lo que estaba claro que para poder hacer criminología había que tener o selectividad o el curso de acceso o prueba de acceso a la universidad. Era lo que te abría la puerta, y yo no lo tenía. Entonces se planteaba, para poder abrir esa puerta necesita este requisito. Bueno,
Entonces, una vez que está claro ese, pues vamos a hacer el curso de acceso a la universidad. Y Miguel Sardiña, que estaba de jefe, mi antecesor, pues me dio un consejo que yo pues estoy pues ahora orgulloso de habérselo seguido, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y dice, ya que has terminado el curso de acceso para la universidad, no hagas criminología y haz una licenciatura que si te quedas en los 3 años es equivalente a una diplomatura, pero ese reconocimiento está aquí o sea, no lo pueden poner en duda en cualquier parte de España porque hay una norma que así lo establece. Y luego, pues bueno, pues decidí hacerlo por ahí. Cuando ya hice 3 años, pues como me resultó fácil, relativamente fácil, pues vamos a por los 5. Y así fue lo que obtuve la licenciatura. Que gracias a la licenciatura he podido optar a la plaza, a presentarme a la plaza que ocupo ahora. Muy bien, te hemos invitado a charlar, a conocer la parte humana del, en este caso, para mucha gente, jefe de la Policía Local de Badajoz, aunque su verdadero nombre es superintendente de la jefe de la Policía Local. A mí esto me suena muy yanqui. Sí, Superintendente me suena muy yanqui. Y suena un poco también a lo mejor gracioso por lo del superintendente Vicente, ¿no? De la tía, ¿no? De los tebeos, de los famosos tebeos, ¿no? Efectivamente. Pero eso es una norma de la Junta quien establece las categorías. Y bueno, está así. No es uniforme en toda España porque las competencias para establecer por ley de coordinación la estructura y la denominación de las categorías y empleos es a nivel de comunidad autónoma. Entonces, si hay alguna otra comunidad autónoma que también tiene ese nombre, el jefe se llama superintendente, pero en otros no se llama así, ¿no? Se llama inspector jefe, quizás imitando al Cuerpo Nacional de Policía, o sea que hay denominaciones muy diversas. Muy diversas. Oye, ¿qué te parece, Juan José, si comenzamos brindando con un vinito? Pues me parece estupendo. Pues Estefan nos va a traer un vinito. A ver qué vinito nos traes hoy, Estefan. Buenas noches. Pues buenas noches. Un vino tinto, se llama Vino 1 y de aquí tienes la tira de Extremadura. Como debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser. Extremeño. Tenemos que... Pues, Juan José, yo no sé si eres experto en vinos. No soy, eso no, lo tengo que reconocer que no soy experto en vino. Yo tampoco, porque tampoco soy, gracias a Dios, muy aficionado a beber. Pero bueno, un poquito, sí, comiendo. Pues vamos, y además vamos a pedirte que tú lo cates y nos digas, oye, pues me gusta o no me gusta. Aunque normalmente hay gente que dice que lo que más gusta del vino es la compañía con quien te lo estás tomando, ¿no? Estupendo, espléndido. Pues Estefan. Oye, y tenemos la costumbre de brindar al principio y al final del programa. Fíjate, no sé. Me dijeron en cierta ocasión un invitado que esta era una costumbre alemana. Yo la verdad que lo desconocía por completo. Yo también lo desconocía, pero y lo sigo desconociendo. Sí es costumbre el brindar pues cuando se está en buena compañía. Claro, y yo en este caso tengo que decir que estamos en muy buena compañía. ¿Qué quieren que les diga? Podemos brindar por el esfuerzo de tu vida, por todo lo que has conseguido. Pero ¿por qué no brindamos por esa gente a veces incomprendida que son los policías locales? Pues estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Que también, claro, muchas veces hay que estar durante esas 8 horas realizando tu servicio y los 365 días del año, las noches de Navidad, de Año Nuevo, las noches de Reyes. Es cuando verdaderamente ves el sacrificio y la responsabilidad y el esfuerzo que hay que hacer también cuando no se está con la familia, que quizás eso no se reconozca suficientemente. Pues brindemos por ello. Brindemos por ellos. Bien. Y por el cuerpo de la Policía Local. Y por el cuerpo de la Policía Local de Badajoz y evidentemente, como siempre, por ustedes. Nos comentabas que tu antecesor en el cargo, Miguel Sardiña, te dijo, oye, haz una licenciatura y te decides por Derecho.
Sí, eso sí, porque además... A todo esto tú ya eras policía local raso prácticamente, ¿no? Era policía local, luego fui, cuando inicié los estudios, sí, luego ya fui oficial de policía local. Oficial fui en el año 97. Y los estudios, pues, no recuerdo exactamente el año, porque la memoria ya falla mucho la memoria. Pero, y no iba directamente, como te comenté, era de estudios de Derecho, sí, además que porque Miguel Sardiña también era licenciado en Derecho, y además la carrera de Derecho está muy directamente relacionada con la labor policial. Sin duda. Está muy directamente relacionada. Pero inicialmente, como hay que marcarse objetivos alcanzables, pues hay que mirar con determinación, pero no que la meta la veas muy lejos porque quizás te puedes desanimar. O sea, objetivos alcanzables y cortos. Una vez conseguido ese, búscate otro. Entonces, el objetivo era 3 años. No hacer los 5 años la licenciatura, sino hacer 3 años de una carrera universitaria que equivalía para la función pública, equivale a una diplomatura sin ninguna duda. Lo que ocurre que después, una vez que se terminaron esos 3 primeros años, que la verdad es que siempre dedicándole tiempo y esfuerzo se consigue, y dedicando tiempo y esfuerzo hubo frutos, pues digo, pues vamos a por los otros 2 años que quedan. A todo esto hay que decir que tú ya estabas casado, tenías sí. 2 hijos, tenías tu horario, Claro, tenía tarde, mañana u noche. Exactamente. Y el mérito, como yo lo he dicho siempre que tengo la ocasión, si podemos establecer más del 50% del mérito de obtener esos estudios, se lo debo a mi mujer y a mis hijos, que me han tenido que aguantar y sufrir, porque mientras yo he estado en el tiempo libre que me dejaba la profesión, lo tenía que dedicar a estudiar, lógicamente. Una anécdota, por ejemplo, Isabel, mi mujer, se ha ido a una boda de un primo hermano, ella sola, y yo me he quedado en casa, porque la boda era un sábado, y el lunes yo tenía un examen, y claro, yo me encerraba, y no solo los 2 días antes, 2 días antes del examen, no, una semana antes, y yo no podía, porque es que, dice, no, pues así desconectas y te relajas y tal, ¿no? Y despejas la mente. No. Yo no iba a estar a gusto en la boda sabiendo que tenía el lunes un examen, y yo no iba a... Porque ellos han sufrido bien, o sea, han sufrido y dándome con gusto también, ¿no? Con gusto, porque lo han hecho para que yo pudiera sacarnos los estudios, pero yo les tengo que reconocer a ellos ese sacrificio y el mérito de los estudios y los estudios, y luego el tiempo de las oposiciones que yo he tenido que hacer, ¿no? Cuando fui oficial, como luego subinspector, como luego jefe. Sí. Porque es tiempo que le resta. Claro, que le resta a la familia. Me van a permitir que les cuente una anécdota. Hace algunos días, cuando prácticamente estábamos más que preparando esta entrevista, simplemente charlando sobre lo que íbamos en un principio a hablar, me encuentro en el despacho de Juan José con una foto que yo en un principio pensaba que era de su esposa Isabel, de la que está muy enamorado, por cierto. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los invitados que vienen a este programa están totalmente enamorados? ¿De verdad? No podemos poner otro título al programa, pero casi, ¿eh? Porque ya lo tienen registrado en Antena 3. Pero si no, le pondríamos otro título al programa, créanme. Y me encuentro, no con la foto de su esposa, sino una foto en la cual aparece vestido de novios. Yo pensaba que era el día de su boda. Pues no. Eran las bodas de plata. De plata. Es cierto, Gabriel, porque el día, concretamente lo hacíamos el día 3 de marzo del año pasado, cumplíamos los 25 años de casados, aunque la celebración se hizo el 6 de marzo, que era el sábado, que coincidía en sábado, y lo conmemoramos en la iglesia de la Soledad, en la ermita de la Soledad. Hombre. Porque somos religiosos, y sobre todo mi mujer es devota de la Virgen de la Soledad, y lo hicimos allí. Y entonces, pues, la fotografía que vistes es la de hace, no es la de hace 25 años, sino la de hace ya un año, de marzo del año pasado. Aunque
No que lo diga yo, no, pero estamos más jóvenes todavía que cuando hace 25 años. Por lo menos mi mujer, por lo menos mi mujer. Les decía, un programa de enamorados. Un programa de enamorados. Una cuestión. Cuando apruebas las oposiciones para ser policía local, cosa que tu mujer descarta por completo, te presentas tú, y cuando ya recibes la formación pertinente y ya te pones el uniforme por primera vez, ¿qué sientes en aquel momento? Pues sientes pues que, porque nosotros ya habíamos tenido el primer hijo, bueno, has dicho tú, creo que yo tengo 2 hijos, maravillosos, lógicamente, Carlos y Elizabeth. Carlos pues nació en septiembre del año 85 y yo ingresé en la policía en enero del 86, o sea, 4 meses después, pero es que yo estaba en la sala de espera cuando Isabel estaba ya en el paritorio y entonces nos faltaba, habíamos realizado algunos ejercicios de la oposición y todavía me faltaba otro, concretamente, bueno, pues yo estaba en la sala de espera intentando matar el tiempo con el Código Penal. No me digas. ¿Qué ocurre? Que intentas matar el tiempo, pero es que no te concentras, ¿no? Pero como faltaba, estábamos en pleno desarrollo de la oposición, entonces dices, pues mi hijo vino como con un pan debajo del brazo, porque él tenía, ya te digo, nació en septiembre y yo en enero aprobé, ingresé en el cuerpo. Pues imagínate, ¿no? Dices, pues, bueno, es que un puesto de funcionario, gracias a Dios, pues la verdad es que te resuelve, te garantiza una estabilidad, ¿no? Yo en aquella época además estaba viviendo de alquiler, yo no tenía vivienda propia, vivía de alquiler, no tenía vehículo tampoco, me movía en el autobús urbano, como hay que moverse ahora con tenemos la nueva mentalización que tenemos que hacer de la movilidad sostenible, los hábitos hay que cambiarlos. Tenemos un sistema de transporte urbano que funciona muy bien y hay que dejar menos el coche en casa nada más que para los viajes y por moverse por la ciudad o andando en bicicleta o en autobús. El niño era niño, ¿no? Cuando estaba. Sí, Carlos. Niño vino con un pan debajo del brazo. Y Estefan no viene con un pan debajo de un brazo, pero viene con unos ibéricos. ¿Qué te parece? Pues estupendo. Pues no le vamos a poner ninguna objeción. No le vamos a poner ninguna Yo objeción. presento un plato de jamón ibérico también aquí de la tierra, Eso no como puede debe de faltar. ser. Tenemos que Eso no puede faltar. ya que tenemos buenos productos en nuestra tierra, hay que promocionarlo. La verdad. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Te vuelvo a hacer prácticamente la misma pregunta. Tomas posesión, te ves con tu uniforme, con tu defensa. Algo nuevo para ti por completo. Por completo, sí, porque el último trabajo desempeñado había sido en una librería de Universitas. O sea, de vender libros. De vender libros. Pasas a ser agente de la autoridad. De la autoridad. Con toda la responsabilidad, lógicamente, que eso conlleva. Entonces, pues hay que plantearse y ser consciente del trabajo y sobre todo de que, bueno, si antes también estabas atendiendo al público, ahora tiene un servicio al ciudadano que también, al igual que el funcionario, tiene sus ventajas, tiene sus obligaciones, tiene sus derechos, pero también tiene sus obligaciones. Y lo que un funcionario público nunca puede olvidar, quién es el que le está pagando. Lo que probablemente diga, oiga, es que a usted le estoy pagando yo, bien. Eso el funcionario nunca siempre tiene que tener presente que su servicio es al ciudadano en general. Y es un servicio público al ciudadano y es al que se debe. Y yo digo, eso siempre hay que tenerlo presente. Es importante lo que acabas de decir. En el año, bueno, hace muy poquito, hace casi un año, el 29 de abril, te nombran superintendente. Bueno, perdón, consigues la plaza de superintendente. Claro, a todo esto con una pequeña gran ventaja. Tú ya llevabas varios años en el cuerpo de la policía local. Conocías desde lo que es estar en la noche, la mañana, la tarde, casos en algunos momentos quizás un tanto desagradables, ¿eh? Y sería uno de los días más felices de tu vida, ¿no? Sí. Yo es que desde que entré en el 86, pues no es que haya
pasado por todos los turnos, sino también pues he pasado por los distintos destinos que hay en el cuerpo. ¿Hay muchos? Hay muchos. Pues comenzamos andando con una unidad nueva que se creó, que era la patrulla ecológica, la sección ecológica concretamente, para patrullar los parques, porque los parques públicos, Castelar, por ejemplo, no sé, eso de que ahora vayan las familias con los niños a disfrutar del parque, en aquellas épocas, en el año 86, pues no era imaginable, puesto que estaba tomado por las pandillas de jóvenes, perfectamente. de jóvenes que se bebían sus litronas, consumían su porro, y entonces pues la primera labor que tuvimos que hacer es limpiar los parques, y que los parques fuesen para lo que son los parques. Claro, para que la gente disfrute, exactamente, para disfrute, ¿no?, de todos. Y luego después pasé por la unidad motorista, después de motoristas pasé al 092, que son los coches patrulla, después pasé a la unidad de atestados, y en la unidad de atestados posteriormente pues ya tuve que empezar a desempeñar funciones de mando al ser oficial. Por cierto, la de Estado quizás es la más desagradable, ¿no? Es que, claro, sabes que atestados es que acudes a los accidentes, y desgraciadamente pues tuve que acudir a más de un accidente donde el resultado fue muerte. Y es desagradable no solo las escenas que vive, sino sobre todo, lo más desagradable es cuando tengas que informar a los padres de alguno de los jóvenes que haya perdido la vida en un accidente, de que tengas que ir a su casa y a ver cómo le comunicas. Eso es muy duro, ¿no? Porque, claro, por mucho que quieras ponerte en su lugar y a ver de qué forma le transmites de que no sea tan traumático, pero eso es muy difícil. Tanto bien en el domicilio, bien cuando llegas en urgencias, que lo primero, los heridos se trasladan allí, y claro, los familiares se enteran y llegan allí, claro, ¿qué le dice? En principio podrás decir, bueno, pues que lo están atendiendo, cuando ya sabes a ciencia cierta que no, que ya ha fallecido, ¿no? Y esperas el momento más adecuado para transmitir la noticia. No es agradable. No es agradable. No es agradable. Más agradable lo que nos trae Estefan, que nos trae también otro entrante. Pues el maestro José le ha presentado ternera envuelta con torta. Uy, claro. ¿Cómo nos cuida? ¿Cómo nos cuida? Y nos queda muy bien el maestro de cocina, Buen provecho. Gracias. José López Polo, buen amiguete mío, buen amiguete, y además que es un cocinero de auténtica categoría. Oye, ¿enseño el plato? ¿Lo habéis pillado bien o lo habéis pillado bien o lo enseño? Ah, que lo enseñe. Estos compañeros, los cámaras, les gusta dar envidia al personal. Entonces nosotros no tenemos más remedio que decir, si quieren probar esto, vénganse al restaurante del Cortijo y lo disfruten tranquilamente. Pues debe de estar muy sabrosa, además la presentación es excelente. Tiene una pinta magnífica. Juan José, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Damos buena cuenta de estos placeres que la vida nos ha ofrecido y después seguimos hablando de tu vida y de una cosa en especial que luego te voy a preguntar, porque no mucha gente ha tenido la experiencia de vivir y dormir en un chozo, pero eso te lo voy a preguntar luego. Pues, y después hablamos de la policía local, de tu trabajo, la labor que desempeñáis y a veces, bueno, lo poco reconocida que es. Pues me parece estupendo. Primero disfrutamos de los manjares y luego continuamos la charla. Pues ya saben, les vamos a dar un poquito de envidia, van a ser 2 minutos y enseguida volvemos.